La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias al capítulo 5 de la segunda carta de Pablo a los hermanos de Corinto. Voy a repasar leyendo la porción del 11 al 17, donde estuvimos el domingo pasado, simplemente para que en nuestras ideas y nuestros pensamientos entremos en el resto de este capítulo que es esencial en la comprensión del Evangelio. Algunas veces yo quisiera haber estado allí cuando Pablo emitía estas palabras y las escribía. Uno no sabe si las escribía con lágrimas en los ojos, lleno de amor por los hermanos de Corinto, o si algún momento estaba reprendiendo a los hermanos, o si algún momento estaba con todos los hierros exhortándoles. ¿Cómo habría sido Pablo? Porque las palabras se leen y quizás no se sienten, pero uno puede leerlo de distintas maneras, pero nunca podríamos leerlos como Pablo los habría dicho. Pero vengamos. Versículo 11 en adelante. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. La labor de Pablo era persuadir, exhortar, animar, rogar, suplicar, llorar por los hermanos de Corinto. Y en un sentido, en el tiempo, lo hace por usted y por mí. Lo hace por la gente que es iglesia del Señor, que se encuentra en dificultades o tensiones o luchas doctrinales de distintas clases. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Algunas veces nos topamos con Pablo y no quisiéramos que lo que él dice y escribe fuera la verdad. Quisiéramos algo un poco más suave, algo un poco más digerible, pero sus palabras, siendo palabras inspiradas por Dios, realmente son confrontadoras y nos alinean con la mente de Dios. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. No estamos tratando de congraciarnos con ustedes, más bien le estamos pidiendo que ustedes se gloríen en nosotros. Ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en lo real, en el corazón. Si estamos locos, bueno, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para ustedes. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué? Murieron. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Tremendas frases. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Recuerdan lo que hablamos de eso el domingo pasado? Yo antes de conocerle a usted como cristiano, quizás le conocí en la carne. Quizás yo conocí cómo era la vida suya antes de que Cristo se apoderara de la vida suya.
le conocía en la carne. O al revés, quizá yo le conocía a usted cuando yo no estaba en Cristo y yo estaba en la carne y yo lo miraba a usted con mis propios ojos como hombre que simplemente veía la naturalidad de la persona. No lo veía como cristiano. Pablo está diciendo, en el pasado les conocimos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, aunque ya no le conocemos así. Pablo está diciendo, para mí es una nota autobiográfica, yo conocía a Cristo. Yo lo veía sanar y hablar, yo lo veía predicarle o escuchaba, pero para mí él era un hereje. Decía que era Dios. Y para mí lo que debía suceder con él era apedrearlo y acabar con él. Crucifíquenlo. Le conocía con mi forma de pensar acerca de él. Le conocía en la carne. De modo, ya no lo conocemos así. Desde que yo me encontré con Cristo en el camino a Damasco y Él se me reveló y me di cuenta que de verdad resucitó entre los muertos y que vino su Espíritu a morar en mi vida, ya no lo conozco como antes lo veía, ahora lo conozco como quien es. Y conociéndole como quien es, le conozco así y no como en el pasado. Así como yo le conozco a usted estando en Cristo y no lo conozco según el pasado suyo. Versículo 17, usted ya lo conoce de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, no es el mismo de la carne del pasado. Ya no es el del pasado. Ahora es nueva criatura. Ya su vida vieja quedó atrás. Ya las cosas viejas que pasaron. He aquí ha empezado una renovación completa de la vida desde que uno se colocó en Cristo por medio de la fe en la obra redentora de Él. Usted dice, pero las cosas mías viejas no han pasado tanto. Bueno, pero lo que quiere decir que ya esa no es la vida suya. Ya usted está enmendando y rehaciendo su vida desde que empezó a vivir en Cristo y lo del pasado no debe de tomar el control de su vida, sino que Cristo ahora es el Señor de la vida suya. Entramos en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Todas estas bendiciones, todo lo que yo he venido enseñando, todo lo de ser justificado y reconciliado con Dios, todo esto de ser salvo que yo les he enseñado, todo esto es un don de Dios. Recuerden que Pablo está enfrentando a los que le criticaban, no les gustaba su mensaje de que un hombre que colgaba en la cruz y derramaba su sangre era el Salvador. Asimilar eso y creerlo les parecía algo indebido. Su ética y su mente filosófica no les permitía pensar de esa forma. Otros querían legalizar la religión de nuevo y otros lo que querían era deshacerse de Pablo y otros querían mezclar el culto a los dioses en los templos paganos con su fe cristiana. Y Pablo está arremetiendo en su carta en contra de todas estas cosas que habían vuelto a entrar en la comunidad cristiana. Y todo esto, dice él, proviene de Dios. ¿Quién qué? Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Primera frase
En el próximo versículo lo va a ampliar y en el próximo versículo va a seguir ampliando y en el versículo 21 lo termina de ampliar. Pero vengamos a esto. ¿Quién nos qué? Nos reconcilió. Cuando uno habla de la reconciliación entre dos personas, uno supone que las dos personas se sientan en la mesa o se encuentran para conversar, para ver cómo arreglan las cosas. Y llega un convenio, un entendido, está bien, te perdono, recibo tu palabra y nos ¿qué? Y eso en miniatura. Las cosas suceden así en negocios, las cosas suceden así entre naciones, entre pueblos que se pueden reconciliar. Pero esta reconciliación es totalmente distinta a las demás clases de reconciliación. Leámoslo con cuidado. ¿Quién es quién? Dios. Nos que reconcilió consigo mismo por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de Dios. Dios nos reconcilió por medio de Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Usted no tuvo nada que ver con eso? Usted no puede poner en la mesa sus condiciones para reconciliarse con Dios. Usted no puede decir, está bien, me reconcilio contigo. Sí. Nada de eso. La reconciliación con Dios la hizo el mismo Dios en la persona de Cristo. O sea, vamos a leer la frase de nuevo. ¿Quién nos qué? Reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. ¿Y qué le toca a usted hacer? ¿Ah? ¿Qué le toca? ¿Ah? Aceptarlo, creer, confiar en eso. No puedes hacer nada. ¿Lo puedes merecer? No. ¿Puedes comprarlo? ¿Puedes hacer un trueque? ¿Puedes a ver quién media entre ti como otra persona? Nada. Bueno, voy a pagar tantos votos, voy a hacer tantas misas, voy a tener tanto dinero en la ofrenda, Usted no tiene nada que ver. Lo único que puedes hacer es creerlo. Y si lo crees, lo único que te queda es arrepentirte de tu pecado. Humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Y aceptar tal amor y tal misericordia que Dios ha tenido con usted, conmigo, de que Él lo hizo todo. Y lo único que Él quiere es que vengas con un corazón sincero y te postres delante de Él y aceptes lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, en la persona de su Hijo Jesús. Aleluya. Es increíble. Pero yo tengo que hacer algo para merecérmelo. Nada. Me porto bien para merecerlo. Usted nunca se portaría lo suficientemente bien para merecerte la salvación. El único, y ahora vamos a llegar a lo demás. Ok. Leamos el versículo de una vez más, porque lo voy a ir rellenando. Y todo esto proviene de Dios, quien nos ¿qué? Reconcilió consigo mismo por Cristo. Esto, y nos ¿qué? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow. ¿Quién es el nos? ¿Quién es el nos según Pablo allí? Los que estaban con él, los apóstoles, y él como apóstol.
que andaban predicando, dando la palabra de reconciliación. Obviamente a través de los siglos ellos ya han muerto y otros tienen el ministerio de la reconciliación. Los que andan predicando el Evangelio de Cristo para que la gente pueda reconciliarse con Dios. En ese momento era Pablo y yo creo que él creía que Cristo venía mientras que él todavía estaba vivo. Así que su nos no tenía una esfera tan amplia como la que uno ve después de 2000 años. Pero nos dio, a los que predicamos el Evangelio, nos dio el ministerio. ¿Qué es ministerio? ¿Qué quiere decir ministerio? Servicio. Lo único que podemos nosotros es servirles este plato, que se reconcilien con Dios. Servirles este mensaje, reconcíliense con Dios. Eso es lo único que podemos, porque la palabra es diaconía. El diaconado de la reconciliación. ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es el servicio de la gente que quiere bendecir a otros? Es buscar que la gente haga todo lo posible con su vida, que la gente pueda llegar a reconciliarse con Dios. El resto, todas las demás reconciliaciones se basan en el hecho de que uno está en paz con Dios y uno ha sido reconciliado con Dios. Y Pablo está diciendo, a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación y no a esos que se han metido en la iglesia de Corinto para hacer que la iglesia se vuelva legalista, para permitir que la gente se vaya detrás de los dioses paganos, para criticar y suavizar el mensaje de la locura de la cruz del evangelio y de la resurrección del evangelio. Esos no son servidores del mensaje de la reconciliación. A nosotros se nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Sigamos, versículo 19. Que Dios, y aquí lo amplía un poquito, léanlo conmigo, que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo al mundo. Wow, hasta allí. Colosenses 1, versículo 20. Colosenses 1, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, versículo 20, y por medio de ¿qué? De Él, ¿qué cosa? Reconciliar consigo, con el Padre, todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que ¿qué? Están en los cielos, haciendo que la paz mediante la sangre de la cruz. La obra de reconciliación se hizo en la cruz del Calvario. Ahora lo que falta es que todo lo que está en los cielos, en la tierra y toda la humanidad acepte ese mensaje y se reconcilie con Dios mediante la obra de la sangre de Cristo. Ahí está. Dios está diciendo, se lo pongo en la mesa. Está en tu haber el creerlo o el no creerlo. El tomarlo, el no tomarlo. Si no lo tomas, te quedas fuera. Si lo tomas, entras en la familia de Dios. Si no lo crees, creerás otra cosa, pero no serás salvo. Si lo crees, serás salvo y serás hecho hijo de Dios. Aleluya. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que ¿qué? Están ¿qué? O sea, el proceso de reconciliación sigue ocurriendo a través de los 1000 años hasta que llegue el día en que toda la creación haya tenido la oportunidad de aceptar o no aceptar, creer o no creer, tomar o no tomar a Cristo y la salvación y la reconciliación con Él, porque luego al tomarlo todo, lo rehará de nuevo y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Aleluya.
Volvemos a 2 de Corintios, versículo 5. Ok. Y, que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo, ¿qué? Fíjense, en esa palabra mundo está hablando de las cosas en los cielos, las cosas en la tierra y a toda la humanidad. Mundo es todo eso. No tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué cosa? Si se los tomara en cuenta, allá usted, allá yo, estaríamos fuera del marco. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? No tomándoles en cuenta a los hombres sus ¿qué? Sus pecados. Eso quiere decir que se hizo la vista gorda. ¿Seguro? Que tomó tu pecado y lo puso debajo de la alfombra para que nadie lo viera. Minimizó el significado de tu rebeldía y tu desobediencia a Dios. No. Ya vamos a llegar a entender en una frase. Pero no lo minimiza. Lo toma muy en cuenta. Pero el hecho es de que no lo tomó en cuenta en contra de usted. Si es que usted cree en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. La obra está hecha. La obra es eterna. Él sufrió la muerte en la cruz, resucitó, está ante el Padre intercediendo por usted y por mí. Su sangre viva y su carne viva están ante el Padre y intercede por usted y por mí de día y de noche y por la humanidad, con la esperanza de que usted y yo volvamos y nos reconciliemos con Él. Y lo único que usted puede hacer para reconciliarse con usted es humillarse delante de Dios, bajar el orgullo, bajar el copete, reducirse a la nada y pedirle perdón al Señor por su pecado y ser perdonado de su pecado por el amor manifiesto en la cruz del Calvario, y Él te perdonará, te limpiará, te lavará y te hará parte de la familia de Dios. Aleluya, aleluya. Piénselo, algunos de ustedes hoy tendrán la oportunidad de decir, está bien, acepto eso. Me parece algo bueno. Me voy a humillar delante de Dios. ¿Por qué? Como dice en el versículo 2 del capítulo 6, que lo vamos a leer, hoy es el día de salvación. Hoy es tu día. Llegaste aquí hoy. Mientras que no pase la era de la vida como la conocemos y que no sea muy tarde, hoy es tu día de salvación. Aleluya, no el día de 24 horas. Hoy todavía hay tiempo para que usted se rinda ante el Señor, le confiese sus pecados, pida perdón de sus pecados, sea lavado en su sangre y sea hecho de nuevo. Y sigo, y nos encargó, ¿qué? ¿Y nos qué? Nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Vamos a ampliarlo, el nos a todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que no conoce a Cristo? ¿Cuántos conoce a alguien que no se ha reconciliado con Dios? Levante la mano, usted la levantó. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen una palabra de reconciliación para ellos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes le podrían decir a ese alguien, oye, podrías reconciliarte con Dios? ¿Cuántos lo podrían decir? ¿Ah? Dígale, repita conmigo, voy a aprovechar la oportunidad de decirle a fulano, ¿por qué no te reconcilias con Dios? No te va a costar nada. Lo único que te va a costar es que le entregues a Él tu vida y que le pides perdón y empiece una vida nueva. ¿Y por qué no siguieron hablando? Yo entiendo, pero bueno. Frase clave. Repítelo conmigo. Reconciliaos hoy con Dios. Hoy es el día de salvación. Aleluya.
Aleluya. Y yo asumo mi responsabilidad hoy de decirle a usted, si no te has reconciliado con Dios, reconcíliate con Dios hoy, porque hoy es tu día de salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Versículo 20, versículo 20. Así que, ¿somos qué? Embajadores de Cristo. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo, soy embajador de Cristo. En el tiempo romano significaba que el emperador romano, cuando conquistaba una nación, un pueblo, una gente, una ciudad, enviaba a los embajadores a la ciudad conquistada y le decía a la gente de ahí, ahora las reglas del juego son estas. Estos son los estatutos, los reglamentos, esta es la constitución del Imperio Romano y ustedes se tienen que someter a estos estatutos y estos reglamentos. Eso eran los embajadores del pueblo, del emperador romano. Y Pablo está diciendo, nosotros, los apóstoles, y usted, si usted llega a predicar el mensaje de reconciliación, usted es un embajador de Cristo que tiene que poder decirle a la gente, mira, Cristo ha venido, si te entregas a Él, las reglas del juego son estas. Debes seguirle fiel y vivir en Cristo el resto de tu vida. Y esto es la palabra de Dios para ti. Y empezar a explicarle cómo es la vida en Cristo. Pablo dijo, yo soy un embajador de Cristo y le estoy diciendo que no es como están diciendo aquellos pillos que han llegado a la iglesia de Corinto para socavar la base de la iglesia cristiana, para volver a convertir en una iglesia legalista o para que permitan el culto a otros dioses mientras que están creyendo en Cristo, o para suavizar el mensaje del Evangelio y para decir, bueno, no es un Cristo crucificado en la sí murió, y suavizar y decir, no creemos que resucitó, nadie lo vio resucitado. Pablo está diciendo, un momento, el Evangelio es este, que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó entre los muertos, y si te reconcilias con Él, Él te dará la salvación y la vida eterna. Aleluya. Embajadores, somos embajadores en nombre de Cristo, como si ¿qué? Es como si Dios les estuviese ¿qué? Rogando por medio de nosotros. Os rogamos, por favor, en el nombre de Cristo. Hoy en el corazón de Pablo, hoy en el dolor de Pablo, hoy en el amor de Pablo, hoy en la preocupación de Pablo, ¿qué le está pidiendo? ¿Qué les pide? ¿Qué dice? Reconcíliense con Dios. Es como cuando un hijo se va de la casa y alguien lo encuentra en la calle y uno dice, oye, pero reconcíliate con tu mamá y tu papá, vale. Tú no sabes el dolor que le estás causando. ¿Y por qué tú tienes que vivir así? No tendrías que vivir así. ¿Por qué no vuelves a tu casa? Allí lo tienes todo y tu papá y tu mamá no, ellos no me van a perdonar. Sí, el corazón de ellos es tal que sí te van a recibir, te van a perdonar, te aman. Eso no quiere decir que no hiciste algo indebido, pero sí te aman. Es lo mismo con Dios. Nos hemos ido de la casa de Dios a causa de nuestro pecado. Hemos vivido lejos de Dios. Y alguien se acercó a nosotros. O quizás hoy, a través de esta palabra, Dios se está acercando a usted y le está diciendo, por favor, ¿qué? Reconcíliate con Dios. Si te reconcilias con Dios tendrás paz.
Si te reconcilias con Dios, empezarás una nueva vida. Si te reconcilias con Dios, el Espíritu Santo vendrá a morar en tu vida. Si te reconcilias de Dios, el poder del Espíritu te dará la capacidad para vivir una vida nueva. Si te reconcilias con Dios, vivirás con esperanza. Si te reconcilias de Dios, sabrás que si te mueres hoy, irás a estar en la presencia de Dios y morarás en el lugar que Cristo te ha preparado para la eternidad. Si te reconcilias con Dios, puede haber bien en tu familia. Si te reconcilias con Dios, Dios te puede abrir las puertas. Si te reconcilias, por favor, reconcíliate con Dios. ¿Oyen a Pablo? ¿Oyen a Dios? Reconcíliate conmigo por medio de la cruz, por medio de Cristo. Versículo 21. Ahora viene el verso increíble. Léanlo conmigo en voz alta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos que justicia de Dios en él. ¿De dónde sale ese versículo? Dice reconcíliate con Dios. Y de repente aquí está todo. No lo entiendo. Esto es increíble. Veamos lo que dice. Al que no, ¿qué? Conoció pecado. ¿Quién es el al que? Cristo. ¿Okay? Conoció. ¿Qué significa eso? Usted sabe, una mamá con su hijito lo protege para que no conozca lo que es la maldad. Lo ve de lejos, pero hace todo lo posible para que su hijito nunca pase más allá de la frontera y haga lo que él quiere hacer. Porque sabe que cuando haga lo que está pensando, que su vida va a cambiar y se va a sentir otro. Como que uno abre los ojos, como dice Satanás a Eva, y tus ojos se abrirán y conocerás, tendrás toda la ciencia. Y algunos diríamos, yo no quiero saber más nada. Déjeme volverme al bosque donde no conozco. Yo quisiera meterme lejos y estar solo. Yo no quiero conocer tanta maldad. ¿Usted no ha vivido así alguna vez? Que usted quisiera estar tranquilo. Bueno, Cristo, obviamente, de lejos podría decir, yo sé que eso es malo, pero no hizo maldad. Conocer quiere decir hacerlo, y ya hacer el pecado hace que el ser humano internamente en su alma se sienta carcomido y triste por lo que uno ha hecho. Y ya la maldad empieza a infiltrarse y a carcomer y a impactar el fuero interno del espíritu y del alma y de la mente. Y uno empieza a preguntarse miles de cosas. ¿Cómo hice yo eso? Esto no me gusta. Me siento terrible por lo que yo he causado. Me siento terrible por lo que yo hice. Eso fue en un momento de locura. ¿Cómo podría haber yo hecho eso? ¿Saben lo que pasó en los Estados Unidos en estos días, en las montañas de Colorado? Una pareja recientemente casada, una semana de casada, fueron al pico de una montaña y allá habían tenido una pelea y ella le hizo así y se fue para abajo y se murió. ¿Cómo hice yo tal cosa? Y usted dice, bueno, pero eso es grave, pero
Usted sabe que hay cosas pequeñas que son graves. Cuando usted le añade cosas a los números o le quita cosas a los números, y usted sabe lo que le añadió o le quitó a los números para apoderarse de un dinerito. Pero ya lo conoces y sientes lo que hiciste y lo padeces y te duele y te sientes mal, te sientes sucio y quisieras no haber hecho eso. Cuando la persona lo ha hecho por primera vez se siente terrible, pero la gente dice, pero eso no es nada lo que tú hiciste. Claro, porque es tan pecador que a él le parece que es una tontería. Pero para el que hizo la primera cosa la primera vez, es grave, porque su conciencia ha sido tocada, su alma ha sido herida. Cristo tuvo la oportunidad de caer en tentación. A lo largo de su vida las tuvo. Pero sabía que si pecase, sabía que si cayera en tentación, el plan de salvación se habría agotado y terminado, y que la generación humana seguiría en la maldad hasta la eternidad. Al que no, ¿qué? Conoció pecado. ¿Están conmigo? Usted dice, pero esto ya yo lo sé. ¿Lo sabes de verdad? Y si lo sabes, dale gracias a Dios, pero hay muchos que no lo saben. Al que no conoció, ¿qué? Pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Paréntesis, Isaías 53, versículo 10, 11 y 12. Léanlo conmigo, aquí está. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, la compensación por el pecado humano, verás linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de ¿qué? De la aflicción, o sea, ser hecho pecado de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y que llevará las iniquidades. Todo esto es profecía acerca de Jesús. Llevará que las iniquidades de muchos, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó ¿qué? Su vida hasta la muerte, y fue que contado con los pecadores, habiendo él llevado en su cuerpo el pecado de muchos y orado por los transgresores. Léanse todo el capítulo, la parte anterior del capítulo, pero esto lo resume. Llevó, se hizo, fue herido por nuestros pecados, sufrió la aflicción de nuestro pecado, y en esa aflicción que sufrió en la cruz, gritó al Padre: ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no podía ver el pecado, y él era pecado, se hizo pecado, así que le tuvo que dar la espalda. Pero la última palabra de Jesús en la cruz, sabiendo que ya él no podía hacer nada por él mismo en la cruz, porque era hombre siendo hecho pecado, su última palabra fue: Padre, en tus manos que encomiendo mi espíritu. Y dice Romanos 1, y el espíritu
espíritu de santidad le levantó de entre los muertos y resucitó, venciendo el poder de la maldad, de la muerte y del pecado, y se sentó a la diestra del Padre. Aleluya, 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 aleluya. Volvamos al versículo 21. Al que no conoció, ¿qué? Pecado, por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado para que nosotros, ¿qué? Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo nuestro pecado, antes de Cristo, después de Cristo, mi pecado se le imputó a Él. Imputar quiere decir que se le transfirió a Él. Él compensó por mí llevando mi pecado. Y como llevó mi pecado, ¿cómo quedo yo? Sin pecado delante de Dios. Si estoy sin pecado delante de Dios, ¿cómo estoy? Bien, justo, libre. Aleluya, aleluya, aleluya. Y no se te encargará en contra de ti, porque has sido redimido por la sangre de Cristo, perdonado de tu pecado, has sido hecho limpio una vez que creíste en Él. Aleluya. Usted dice, pero pastor, yo peco. Estando en Cristo yo he cometido errores. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así que si pecaste hoy, arrodíllate y pídele perdón al Señor. Si mañana llegas a cometer un pecado, confiésaselos y Él te limpiará y te lavará y te cambiará. Una persona después del culto me dice, pastor, es que estoy luchando con este problema, ¿será que Dios me va a quitar? No, si estás luchando quiere decir que el Señor está tratando de cambiarte. Y Él quiere cambiarte, sigue luchando hasta que venzas tu situación, porque el amor de Cristo hará que te sanes de lo que estás haciendo y que seas libre de esa atadura que tienes en Cristo. La atadura de Él era... Ok, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? Ok, ¿cuántos saben que en Cristo usted ha sido justificado, usted es justo en Cristo? Dígalo, yo soy en Cristo, de Él, me ha lavado, me ha limpiado, me ha perdonado. No soy santo, pero estoy en Cristo y en Cristo soy una nueva criatura y las cosas pasadas no gobiernan en mi vida. Cristo vive en mí. Aleluya, 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 aleluya. Capítulo 6, versículo 1. Porque el pasaje cierra en el versículo 2. ¿Ok? Léanlo conmigo. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, o sea, estamos colaborando con Dios, estamos persuadiendo, suplicando, rogando, somos embajadores de Cristo, ¿qué más les puedo decir? Estamos tratando de lograr que ustedes entiendan, somos colaboradores con Dios y os exhortamos también a que ¿qué? A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Está diciendo, ¿cuántas veces tenemos que decirle a usted cómo pueden reconciliarse con Dios? No lo tomen en vano. Tómenlo en serio. Esto es en serio. O se salvan o no se salvan. Una palabra de Pablo imbuido del poder y del amor de Dios. Versículo 2. Porque dice, este es Isaías 61, en tiempo aceptable te he oído
y en día de salvación te he socorrido. He aquí, esta es la respuesta a esa profecía de Isaías. La respuesta a la profecía de Isaías es Jesús, el Salvador. He aquí, ahora ha llegado el tiempo en la historia humana. Ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de qué. Hoy te puedes salvar. ¿Salvar de qué? Romanos 1, versículo 16. Porque no que me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque el mensaje de reconciliación vino primero a los judíos y la mayor parte de los apóstoles se dedicaron a los judíos, pero también ¿a quién? Al griego, al gentil, porque vino el apóstol dedicado a los gentiles, el apóstol Pablo. Sigamos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o sea, por medio de la fe en Él, creo y luego vivo por fe y para fe, como está escrito, mas el justo que por la fe vivirá. Sigamos versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿somos salvos de qué? ¿Ah? De la ira de Dios. Imagínese que usted no estuviese en Cristo. Si usted no está en Cristo, le toca ¿qué? La ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Separado de Él eternamente. No quiere nada que ver contigo. O sea, no es que no quiere, te está buscando para que te reconcilies. Pero si no te reconcilias, no gozas de lo que Él te quiere dar. Así que Él no puede sino rechazar la impiedad y el pecado. Por eso hoy es el día de ¿qué? De tu salvación. Incline su rostro. Voy a hacer unas preguntas, sin que me levanten el rostro. ¿Cuántos entendieron la palabra? Levante su mano si usted la entendió. Muy bien. Dígalo, yo entiendo tu palabra, la asumo, me hago responsable de ella. Sé lo que he oído y lo he recibido. Te doy gracias por la palabra que me has dado hoy. Y hoy te pido que me perdones mi pecado. Límpiame, lávame. Haz de nuevo esta criatura. Quiero pasar a estar en Cristo, vivir en Cristo, siempre. Quiero poder decir, soy salvo. Y hoy lo digo, soy salvo de la ira de Dios. Y ahora soy heredero de toda bendición espiritual. Gracias, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por devolverme a la casa de Dios. Gracias por poder decir, soy hijo de Dios. Gracias porque ahora sé que la eternidad que es mía, la viviré para siempre contigo. Gracias, Señor, porque soy parte de la familia
de Dios, los pueblos de Dios, la gente de Dios. Gracias, Señor, porque vivo con esperanza, con seguridad, con certeza. Gracias, Señor, porque sé que tendré una vida que es eterna contigo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Ahora, dice tu palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven de acuerdo con la dirección que da el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Para adorar, para entregar mi corazón, vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hace entregarme. Ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser. Y fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser. Y fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.